La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del
Levanta tus manos y diles que estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga, solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Muy buenos días, Iglesia El Samaritano.
Para nosotros es un gusto, es un placer poder llevar a cabo nuestro servicio dominical el día de hoy a través de nuestras diferentes plataformas, Facebook o YouTube. La verdad que nos sentimos muy contentos de que tú puedas darte cita allí desde tu hogar y puedas estar compartiendo con nosotros este servicio dominical que estamos llevando a cabo de manera virtual. Sabemos que, este fin de semana nos ha tocado toque de queda, pero eso no nos impide para que nosotros podamos llevar el mensaje, llevar la palabra de Dios hasta tus hogares. Así que declaramos bendiciones de lo alto, declaramos que Dios te pueda bendecir, que Dios te pueda guardar donde quiera que tú te encuentres. Así que sin más preámbulo, vamos a estar hablando en esta mañana la palabra de Dios y vamos a estar hablando acerca de un tema que a mí me ha encantado, me ha fascinado, y es hablar acerca de la vida de Abraham. Vamos a hablar acerca de este hombre de Dios que la verdad que nos ha inspirado a través de la palabra de Dios, nos ha bendecido a través de su testimonio, y vamos a estar compartiendo una serie de hechos y una serie de ejemplos que Abraham nos dejó plasmado en la palabra de Dios y que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos llevar a cabo y podemos seguir el ejemplo de este gran hombre de Dios que marcó la vida de la palabra, marcó la vida de muchas personas en su tiempo, y vamos a estar viéndolo en el día de hoy. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, este tema o ese título que he titulado se llama ¿En quién confías? ¿En quién confías tú en este 2021? ¿En el gobierno? ¿En la economía? ¿En quién confía? Y esa palabra a mí en este nuevo año, la verdad, me ha puesto a pensar mucho, porque quizás el año pasado, en el 2020, sufrimos quizás una serie de acontecimientos, una serie de procesos que vivimos, pero este 2021 sabemos que nuestra confianza y nuestra plena seguridad está en Dios. Y vamos a ver la historia de Abraham, de cómo este hombre, a pesar de sufrir una serie de dificultades, una serie de pruebas, él no dudó en Dios y su confianza estuvo plenamente en el Señor. Así que yo le invito allí, que vamos rápidamente a la palabra de Dios, a Génesis capítulo 12. Vamos a estar allí leyendo unos versículos bíblicos en el cual vamos a estar hablando, como les digo nuevamente, acerca de la vida de Abraham. Vamos a ver cómo Abraham confió en Dios. Vamos a ver cómo Abraham su fe en Dios fue probada y cómo Dios pudo bendecirle, pudo prometerle muchas cosas, pero era porque Abraham confiaba en Dios. Así que rápidamente vamos a la palabra. En Génesis capítulo 12 vamos a estar allí leyendo desde el versículo 1, vamos a estar allí compartiendo acerca de una serie de versículos que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis capítulo 12 dice así: llamamiento de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Bien, como podemos ver allí en esos versículos, y vamos a estar hablando un poco acerca de ellos, podemos ver que Abraham, Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Dios le había ordenado a Abraham de que para él poder ser bendecido y para Dios poderle bendecir su familia, su tierra y su parentela, tenía que salir
de la tierra que él actualmente estaba habitando. Mejor dicho, Abraham estaba habitando toda su vida en la tierra de Harán, pero Dios quería bendecirle y Dios le había dado una ordenanza o un mandato de que para que Dios pudiera bendecir aún más la vida de Abraham, porque ya vamos a ver que Abraham era un hombre rico, Abraham era un hombre que tenía muchas posesiones, tenía siervos y criados, porque era un hombre muy próspero en su época. Pero vemos cómo Dios le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y serás de bendición para muchas familias. Podemos ver, y nosotros quizás podemos aquí pensando un poco en decir, bueno, pero ¿de qué manera Dios va a bendecir a Abraham? Si Abraham ya lo tiene todo. Abraham es rico, Abraham tiene criado, tiene ganado, tiene posesiones, tiene muchas cosas que no le hace falta. ¿Y cómo Dios va a bendecir la vida de Abraham si ya Abraham lo tiene todo? Y exactamente, a veces nosotros creemos que porque nosotros tenemos todo en nuestra vida, todo lo material, creemos que ya no nos falta nada. Pero no, Dios va mucho más allá, mi querido hermano, mi querido amigo, querido empresario que nos ves en esta mañana. Dios va más allá de la riqueza material, porque la riqueza material quizás la podemos conseguir, sí, pero es una riqueza efímera, es una riqueza que quizás mal administrada se puede acabar, se puede ir. Pero Dios nos da una riqueza espiritual y esa riqueza material, nos da riqueza espiritual y nos da riqueza material. Y esa riqueza es la que Dios bendice y se multiplica y bendice generaciones enteras. Y esa era la riqueza de la que Dios estaba hablándole a la vida de Abraham. No era una riqueza de ganados, ni de fincas, ni de negocio. No, era una riqueza que iba a trascender las generaciones de Abraham, y la vida de Abraham iba a ser bendecida hasta el día de hoy. La familia de Abraham iba a ser bendecida. Por eso que Dios le da una promesa, le dice a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y aquellos que te bendigan serán bendecidos, y aquellos que te maldigan serán maldecidos. Ahora bien, nosotros podemos preguntarnos: oye, pero ¿qué era esa bendición que Dios quería darle a Abraham? ¿Por qué Abraham, aún teniéndolo todo en su tierra, en la tierra de Harán, por qué Abraham decidió confiar en Dios y decir: bueno, pero yo tengo todo acá en Harán, yo estoy cómodo, yo tengo todo, tengo riqueza, tengo ganado, tengo posesiones, tengo tierra, ¿cómo así que voy a dejar toda mi comodidad para creer en esa palabra que Dios me está diciendo, para salir de mi tierra, donde estoy cómodo, donde estoy en un lugar de confort, a salir a una tierra donde no sé qué me va a esperar, no sé qué me pueda pasar en el camino y yendo hacia esa tierra que Dios me ha prometido? No sé qué pueda suceder con mi vida ni con mi familia, pero aún así, quizás yo me imagino a Abraham pensando y diciendo: oye, sí, pero ¿cómo va a ser posible que Dios me va a bendecir más de lo que ya yo estoy bendecido? Pero Abraham, a pesar de todo eso, Abraham confió en Dios, confió en la palabra que Dios le dijo en ese momento, porque Dios quería bendecirle más allá de su riqueza espiritual. Quería bendecir la familia de Abraham, su parentela, sus generaciones, y sabemos que esa bendición que le dio Dios a Abraham y esa promesa aún nos alcanza a nuestras vidas hasta hoy en día. Así que bien, mi querido hermano, mi querida hermana, podemos ver allí cómo Dios le da un mandato a Abraham y le dice: bueno, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero podemos ver allí que en ese trayecto
en ese viaje que Abraham emprende al salir de su tierra de Harán, sabemos que él se va a encontrar o se encontró con diferentes obstáculos, diferentes pruebas, diferentes sacrificios que él tuvo que pasar a lo largo de su camino para poder ver y poder ver la bendición que Dios le había ya prometido. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero a veces no queremos pasar por el proceso. No queremos pasar por ese camino, no queremos pasar por ese camino que Dios permite que nosotros transitemos para que nuestra confianza en Él se fortalezca, para ver si realmente nosotros creemos en Dios. Y muchas veces cuando nosotros nos vienen pequeñas pruebas, nos vienen pequeñas dificultades, nos vienen pequeños obstáculos en nuestras vidas, ya estamos dudando de Dios, ya estamos dudando de nuestra fe en Él, ya estamos dudando de que realmente Dios, ¿será que lo que Dios prometió a mi vida realmente lo va a cumplir? Y muchas veces cuestionamos a esas promesas y esa palabra que Dios quizás en un momento nos dio a nuestras vidas, pero vemos que pasa el tiempo y la palabra de Dios quizás, o esa palabra que Dios prometió a nosotros, aún no se cumple. Pero fíjense, y yo les voy a demostrar cómo Abraham tuvo que pasar un tiempo, y fue un tiempo largo, quizás para nuestro tiempo actual, que a nosotros nos gusta todo rápido, nos gusta ver todo así, de una manera acelerada, pero vemos cómo Abraham pasó un tiempo para que la promesa y lo que Dios le había prometido se cumplió en la vida de Abraham. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, uno de esos procesos para Abraham poder llegar a recibir la promesa o a recibir esa bendición que Dios le había establecido, le había prometido, fue que Abraham tuvo que separarse de su familia, tuvo que separarse de su sobrino Lot. Como podemos ver aquí en la palabra, podemos ver cómo dice en Génesis capítulo 13, versículo 7. Dice así, Génesis capítulo 13, versículo 7. Sabemos que Abraham había salido de su tierra con su esposa Sara y con su sobrino Lot. Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Y podemos ver aquí en Génesis capítulo 13, versículo 7, que dice así: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Obviamente Abraham era tío de Lot, pero ellos se llamaban como hermanos en ese tiempo, ¿vale? Entonces, ¿pero por qué hubo ese altercado? Imagínense usted la riqueza y la bendición material que tenía Abraham. ¿Por qué hubo altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham? Porque si vemos acá en el versículo 6, en el mismo capítulo 13 de Génesis, capítulo 13, versículo 6, dice así: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Sus posesiones eran muchas. Aquí podemos imaginar y hacernos una idea de la riqueza, de los ganados, de los animales, de las posesiones que tenía Abraham y tenía Lot, su sobrino, que no cabían todo su ganado y toda su riqueza en un mismo lugar, sino que tuvieron que separarse para poder ellos aliviar, quizás por decirlo así, el espacio entre todos los ganados que tenían ellos en conjunto. Bien, entonces, ¿qué pasó? Podemos ver que
En ese momento, como ya no cabían los animales de Lot y de Abraham, se tuvieron que separar, tuvieron que escoger diferentes caminos, porque sabemos que Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y ya estaban en ese camino, en ese transcurso, pero ya en un momento llegó de que ellos no cabían en una sola tierra, en un solo lugar, y tuvieron que Lot y Abraham agarrar caminos diferentes. Bien, entonces, ¿qué pasó allí? Ya sabemos que Abraham y Lot se separaron, pero a Lot le sucedió un inconveniente, y ahí vemos cómo se le presenta la primera prueba a Abraham. Porque créame, mi querido hermano, mi querido amigo que nos ves, no es fácil seguir un mandato o seguir una palabra de parte de Dios, de que Dios te diga, mira, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a otro lugar que te va a bendecir. No es fácil, y en ese proceso la fe de Abraham tuvo que ser puesta a prueba, y lo vamos a ver en este momento. Podemos leer allí en Génesis capítulo 14, versículo 14. Génesis capítulo 14, versículo 14. Y podemos ver allí vemos cómo allí Lot, que es el sobrino de Abraham, fue prisionero, fue capturado. Así que podemos ver allí cómo la vida de Lot es puesta en riesgo porque él es capturado. Y dice así en Génesis 14, 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre de noche él y su siervo y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces podemos ver allí cómo Abraham tuvo que liberar y tuvo que prepararse para ir a rescatar a su sobrino Lot. Ahí podemos ver cómo en el transcurso de ese camino tuvieron el primer inconveniente, que fue la captura de su sobrino Lot. Y aún así podemos ver cómo allí Abraham pudo salir victorioso, pudo salir bendecido, y pudo ganar la victoria en este momento, en esta situación. Pudo liberar a su sobrino Lot con todos sus bienes, con todos sus criados, porque todos habían sido prisioneros, todos habían sido cautivos, y Abraham tuvo que venir al rescate de Lot. Y podemos ver allí, mi querido hermano y mi querida hermana, que quizás Abraham en este momento, yo aquí imaginándome un poco, quizás Abraham en ese camino de ir a recibir la promesa y la bendición de Dios, a ir hacia esa tierra que Dios le había dicho que le iba a bendecir, vemos cómo en ese transcurso, en ese camino, en esa trayectoria, podemos ver que él ya sufre su primer obstáculo, su primera prueba, su primera dificultad. Y quizás él pudo haber pensado en ese momento y decir, bueno, pero Dios me sacó de mi lugar, de mi tierra, donde estaba cómodo, donde tenía todo, y ve lo que sucede. Quizás nosotros vemos a veces esas dificultades o ese proceso como que, bueno, ¿será que Dios se olvidó de mí? O Dios me prometió que me iba a bendecir, pero ve lo que estoy pasando. Quizás Abraham pudo pensar en su momento, oye, pero yo estando cómodo en mi tierra y vengo acá a sufrir, que mi sobrino pueda ser prisionero, fue apresado con todos sus bienes, con todas sus mujeres. ¿Cómo así Dios me va a sacar de mi tierra y me va a pasar por este camino para yo sufrir persecución, para yo sufrir dificultades, para yo sufrir males?
quizás por la vida de Abraham y por la mente de Abraham se pudo haber pasado este tipo de pensamiento. Y quizás eso es lo que a nosotros, quizás a veces nos retrasa la bendición, mi querido hermano, mi querida hermana. Quizás a veces cuando Dios nos da una palabra de bendición, cuando Dios nos dice, confía en mí que yo te voy a prosperar, que yo te voy a bendecir, que yo te voy a sacar de ese lugar donde estás para llevarte a un lugar nuevo donde te voy a bendecir, quizás nos ponemos en duda. Quizás cuando ya viene nuestra primera prueba, quizás cuando ya viene nuestra primera circunstancia difícil, nos ponemos a dudar, nos ponemos a pensar, ¿realmente será Dios que me habló? ¿Será Dios que realmente me dio esa palabra de que me iba a bendecir, de que me iba a prosperar, de que me iba a sacar del lugar donde estoy para llevarme a un lugar mejor? Y a veces, como seres humanos, quizás nos pueden venir esos pensamientos, pero es allí, hermano, donde tú tienes que confiar en Dios. Es allí donde tú tienes que venir y decir, sí, Señor, yo sé que esta prueba o esta circunstancia que estoy viviendo, yo sé que es parte de la bendición que tú me tienes preparada. Yo sé que es parte de la bendición que tú me tienes preparada en mi vida, porque yo sé que tú me vas a sacar o me sacaste de esa comodidad que yo estaba, me incomodaste donde yo estaba para llevarme a un lugar mejor, para llevarme a un lugar bendecido, a un lugar próspero, bendecido por ti, porque yo sé que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Oh hermano, si tú estás allí, dale amén al Señor, dale amén y dile gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra, porque esta palabra, hermano, la estoy compartiendo de parte de Dios para bendición de tu vida, para bendición de tu vida. Así que dale allí gracias a Dios y dile, Señor, y afirma esta palabra y di, Señor, yo confío en ti, yo voy a confiar en ti en este 2021, a pesar de que quizás el año haya comenzado nuevamente con el coronavirus, con noticias de que una nueva ola de coronavirus. No me importa, Señor, porque si en el 2020 tú me bendijiste, si en el 2020, Señor, a pesar de que estuvimos en cuarentena, de que estuvimos encerrados, no me faltó el pan, no me faltó el techo. Yo sé que en este 2021, Señor, igualmente no me faltará el techo, no me faltará la comida, porque tú me vas a bendecir y tú me vas a prosperar y tú me vas a tener con bien, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro esa palabra, mi querido hermano, mi querida hermana, donde quiera que te encuentres. Amén. Así que seguimos compartiendo la palabra, seguimos hablando acerca de la palabra en este momento, y podemos ver allí cómo Dios le dio la primera promesa a Abraham, o mejor dicho, le reafirmó la promesa, porque sabemos que en el capítulo 12 de Génesis Dios le dio una promesa a Abraham de que él iba a ser de bendición y iba a ser de bendición para muchas familias. Pero en el capítulo 12, en el capítulo 12, versículo 4, bueno, ya eso lo hemos leído, de que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tenía 75 años, fíjese bien, cuando Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. 75 años. Imagínese usted teniendo una edad ya avanzada y tener que salir de su tierra. Pero no importó para Abraham, porque Abraham sabía que lo que Dios le iba a prometer o lo que Dios le había prometido, Dios se lo iba a cumplir. Así que Abraham tenía 75 años, imagínense usted, ya era una persona de edad avanzada. Pero en Génesis 17, Dios le reafirma la promesa que Dios ya le había hablado a Abraham desde el inicio, desde que Dios lo iba a bendecir y iba a ser de bendición para muchas familias. Pero en el capítulo 17 de Génesis podemos ver allí cómo Dios le confirma y le reafirma la promesa de que lo iba a bendecir y de que lo iba a prosperar. Y dice así:
Y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchas gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, porque si se fija usted en la palabra, Abraham sale Abraham, no se llama Abraham. Bien, y dice el versículo 5, leamos nuevamente, y dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aleluya, mi querido hermano. Yo no sé si tú crees en esta palabra, yo no sé si tú confías en la promesa y en la palabra de Dios. Cuando Dios establece una palabra, tú tienes que apropiarte de la palabra y confiar en esa palabra y no dudar y no desmayar hasta que la palabra que Dios te haya prometido se cumpla en tu vida. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Fíjese usted un dato muy interesante y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. Es que Abraham tenía 75 años, como les dije ahorita anteriormente. Abraham tenía 75 años desde que salió de su tierra. Desde que salió de su tierra, Harán. Abraham tenía 75 años, pero en este momento, cuando estamos leyendo esta palabra y Dios le reafirma la promesa a Abraham, Abraham tenía 99 años. ¿Cuántos años usted cree que pasaron desde que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra hasta esta palabra que Dios le está reafirmando a Abraham? 75 años desde que salió de su tierra y 99 años cuando Dios nuevamente le reafirma y le confirma la palabra a Abraham. Pasaron 24 años, imagínense usted, 24 años desde que Dios le dijo a Abraham de que saliera de su tierra hasta donde Dios le reafirma y le confirma. Y más interesante que esto, Dios le cambia el nombre a Abraham, porque sabemos que si podemos leer los versículos anteriores, Abraham no se llamaba Abraham, no, se llamaba Abraham. Pero Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham, porque tú vas a ser padre de multitudes y de generaciones, le promete Dios a Abraham. Y por eso Dios le cambió el nombre a Abraham, porque Abraham y Sara, que es su esposa, obviamente, como ustedes ya han leído la historia, no tenían hijos. Imagínense usted que usted no tenga hijos y Dios le diga a usted: mira, José, mira, Henry, yo te voy a hacer padre de multitudes, voy a crear y de ti van a nacer naciones enteras. Imagínese usted que usted esté escuchando esta palabra de parte de Dios y usted humanamente diga: oye, pero ¿cómo va a ser posible? Si primero yo soy de edad avanzada y mi esposa Sara es estéril, ¿cómo Dios me va a decir que yo voy a ser padre de mucha gente, de muchas personas, si yo ya estoy viejo, mi esposa ya está vieja? Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo Dios
Es increíble cómo Dios hace de lo imposible lo posible. Y vemos cómo Abraham recibió esta palabra, confió en la palabra que Dios le había dado a Abraham. Imagínese usted este escenario de que usted está recibiendo una palabra que para usted parece imposible y usted diga, oye, pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Si yo me imagino a Abraham allí pensando, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Pero él confió en Dios, él siguió adelante. Pasaron 24 años desde que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra hasta donde le dio esta palabra que estamos leyendo en el capítulo 17. Y es increíble cómo nosotros quizás Dios nos da una palabra hoy y quizás porque no se cumplió en 3 meses ya estamos dudando de la palabra de Dios. O porque quizás no se cumplió en 1 año, quizás ya estamos dudando de la palabra de Dios. Quizás estamos poniendo en duda, oye, ¿será cierto que lo que Dios me prometió en aquella fecha, realmente fue Dios quien me habló? ¿Será realmente que Dios me habló eso que Dios me dijo? ¿Realmente será que fue Dios quien me habló? Y muchas veces nosotros cuestionamos las palabras y las promesas que Dios nos da y nos promete y nos bendice, pero nosotros, porque ya pasan 3 meses, 6 meses, ya ponemos en duda la palabra de Dios. 24 años pasaron, querido hermano, querida hermana, desde que Dios le prometió a Abraham y pasaron hasta que Dios le reafirma, y vemos allí que aún la promesa aún no se ha cumplido y han pasado 24 años, porque apenas Dios le está reafirmando a Abraham de que va a ser padre de mucha gente, de que va a ser padre de multitudes. En la vida de Abraham iban a nacer naciones enteras. Y vemos allí que aún pasando 24 años, aún la promesa de Dios no se ha cumplido en la vida de Abraham. Eso que Dios le había prometido a Abraham hace 24 años, aún no lo ha visto Abraham. Pero aún así Abraham, confiando y creyendo en la palabra de Dios, Abraham siguió confiando a pesar de que su condición humana, de que su condición física era imposible lo que Dios le estaba prometiendo. Aún así Dios le dio esa palabra a Abraham, y Abraham confió, creyó con fe, se apropió de esa palabra, y vamos a ver más adelante cómo esa palabra Abraham la pudo ver cumplida en su vida. Aleluya. Denle un fuerte amén allí, hermano, donde tú te encuentres. Denle un gloria a Dios, un aleluya por esa palabra que Dios nos está permitiendo compartir en este momento. Y podemos ver allí cómo la promesa del hijo de Abraham, Dios le da la promesa de que le va a dar un hijo. Porque si nosotros leemos el capítulo 17, podemos ver cómo Dios le dice a Abraham que va a ser padre de mucha gente. Pero obviamente Abraham no tiene hijos. ¿Por qué? Porque obviamente su esposa Sara era estéril y él ya era de edad avanzada. Pero en el capítulo 18 Dios le vuelve a reafirmar la promesa y le dice Dios a Abraham, en el capítulo 18 del libro de Génesis. Génesis capítulo 18, versículo 10. Y dijo, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres,
Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces, como podemos ver en este pasaje bíblico, ahí Dios le da la promesa a Abraham de que va a tener un hijo, y obviamente a través de su hijo es donde se iba a cumplir la promesa de que él iba a ser padre de muchas personas, de mucha gente. Imagínense ustedes la vida de Abraham, de que Abraham, aún siendo de edad mayor, aún siendo mayor, Abraham tuvo la fe y la confianza de que aún él siendo viejo junto a su esposa, y que aún su esposa ya le había cesado la costumbre de las mujeres, aún así Dios le dijo: ¿tú crees que para mí hay algo imposible? No hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para mí. Así que, querido hermano, querida hermana, tú tienes que confiar en Dios. A pesar de que en tu vida tú veas que es imposible que Dios haga algo, haga un milagro, sane a un familiar de cualquier enfermedad, aun que Dios haga un milagro financiero en tu vida, aun aunque tú lo veas totalmente imposible y tú digas: no. Eso sí es verdad que para mí es difícil de creer que Dios pueda hacer este milagro en mi vida o en mi familia, pueda sanar a mi familia de esta enfermedad, o pueda sanar a mi familia de esto, de aquello. No, mi querido hermano, tú tienes que creer y tú tienes que ver el ejemplo de la vida de Abraham, y cómo Abraham, aún siendo de edad mayor, aún siendo de edad avanzada, y aún su esposa siendo ya estéril y sin venirle la costumbre de las mujeres, aún así Abraham confió en Dios. Aún así Abraham creyó a la palabra de Dios, porque Dios en el versículo 14 del capítulo 18 le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil realmente? Hermano, hermana, que tú me ves, ¿realmente crees que hay algo difícil para Dios? Absolutamente no hay nada difícil para Dios. Si tú le crees, si tú tienes fe, si tú confías en Dios, y si tu fe cada día más crece, aumenta, a pesar de que tú en ese transcurso de tu vida, de tu camino, de tu vida cristiana, puedan venir pruebas, puedan venir obstáculos, puedan venir diferentes situaciones adversas a tu vida, tú tienes que levantarte sobre esas circunstancias difíciles y creer en Dios y poner tu fe y tu mirada en el Señor. Aún en este 2021 quizás si viene este año quizás difícil, no puedes poner la mirada en eso que pueda frenar tu vida. No, tú tienes que creer en Dios, tú tienes que confiar en Dios, tú tienes que levantarte y decirle: Señor, si hasta aquí tú me has ayudado, si hasta el día de hoy tú me has bendecido, si hasta el día de hoy tú has estado conmigo, Señor, yo sé que tú me vas a bendecir, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a sacar de esta situación donde yo me encuentro, y tú me vas a llevar a lugares mejores. Tú me vas a sacar, Señor, del estado cómodo, y tú vas a remover mi vida, y tú me vas a llevar a una tierra prometida, a una tierra mejor, a unas tierras donde yo sé que yo veré tu bendición, porque así tú lo has prometido. Oh, querido hermano, que tú estás allí viéndome, dale ese aplauso al Señor, dale un amén, dale un gloria a Dios donde te encuentres, porque esta
esta palabra es para ti. En este 2021 tú tienes que confiar plenamente en Dios. Tú tienes que creer a la promesa. Tú tienes que creer a las promesas establecidas en la palabra de Dios para que tú puedas ver cómo tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada, tu fe va a crecer y tu confianza en Dios va a aumentar porque vas a creer y vas a ver la gloria y el milagro de Dios en tu vida, así como lo pudo ver Sara y lo pudo ver Abraham en su vida. Y vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo la promesa de Dios en la vida de Abraham y en la vida de Sara se pudo ver concretada y cumplida. Porque lo que Dios promete, lo que Dios te ha dicho de que te va a dar, Dios te lo va a dar a su tiempo. Pero depende de nosotros confiar y creer, a pesar de que quizás nuestros ojos no vean eso que Dios nos prometió, aún así tú tienes que confiar, porque de eso se trata la fe en Dios, de eso se trata la confianza en Dios, de que tú puedas ver más allá de lo que tus ojos naturales puedan ver en el momento de que quizás no estás viendo nada, que está sucediendo nada, pero tus ojos espirituales te dan esa visión aún más allá. Tus ojos espirituales están viendo ya lo que Dios te ha prometido. Tus ojos espirituales están viendo lo que lo que Dios ya te ha dado. Porque de eso se trata la confianza, de eso se trata la fe, de que nosotros podamos ver con los ojos de Dios. Nosotros podamos ver con ojos espirituales y no con nuestros ojos naturales. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham vio con sus ojos espirituales. Abraham vio con los ojos espirituales, porque si Abraham fuera visto con sus ojos naturales, con sus ojos físicos, obviamente era totalmente imposible que su esposa, aún no viniéndole más la costumbre de las mujeres, porque obviamente era imposible para los ojos para los ojos humanos, para la ciencia médica quizás era imposible que Sara pudiera tener un hijo, pero Dios hace de lo imposible lo posible, mi querido hermano, mi querida hermana. Y podemos ver allí como en Génesis capítulo 21, versículo 2, Génesis capítulo 21, versículo 2, podemos ver el cumplimiento de la promesa, podemos ver el cumplimiento de la palabra que Dios le había establecido a Abraham. Y dice así: y visitó Jehová a Sara, como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Porque lo que Dios habla a tu vida, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios estableció para ti, en el tiempo de Dios, Dios lo va a cumplir. Y dice en el versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y aquí es donde a nosotros nos falla la fe. Aquí es donde nosotros realmente nuestra fe se debilita. Aquí es donde realmente nuestra confianza en Dios se pone en duda. Cuando no esperamos el tiempo de Dios, es en el tiempo, hermano, hermana, es en el tiempo que Dios ha establecido que te va a dar lo que Dios ha prometido en tu vida. Es en el tiempo de Dios, y aquí es donde lamentablemente muchos de nosotros no llegamos a ver el cumplimiento de la palabra porque dudamos, porque no creemos, o por un momento dudamos de la palabra, dudamos de la promesa, dudamos de lo que Dios nos habló. ¿Por qué? Porque no esperamos el tiempo de Dios, no esperamos en el tiempo que Dios ha establecido de darnos las cosas. Y
Fíjese usted, y me encanta esta palabra porque dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, que le dio a luz Sara. Repitamos nuevamente, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, lo llamó Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Qué increíble, qué manera de demostrarnos la fe, qué manera de demostración de fe que nos está aquí mostrando Abraham. Porque pasaron 25 años desde que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar, que en él iba a ser bendita la familia de la tierra. Pasaron 25 años, porque como yo le había leído hace un rato, Abraham tenía 75 años cuando él salió de su tierra, cuando Dios le dio la primera promesa. Y en este momento, cuando vemos el cumplimiento total de la promesa, oh bendito sea el Señor, cuando vemos el cumplimiento de la promesa, Abraham tiene 100 años, pasaron 25 años desde que Dios le prometió a Abraham de que iba a ser padre de multitudes, de que lo iba a bendecir, de que en él iban a ser benditas las familias de toda la tierra. Pasaron 25 años. ¿Cuánto estás dispuesto tú a esperar hasta que la palabra de Dios, hasta que la promesa de Dios se cumpla en tu vida? Es en el tiempo de Dios, querido hermano, es en el tiempo de Dios, querida hermana, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a dar eso que tú le has soñado y eso que tú le has pedido. 25 años pasaron para que Dios pudiera bendecir el nombre y pudiera prosperarle, pudiera cumplir la promesa que Dios le había establecido a Abraham. Así que te invito a que tú en este 2021, tú le creas a Dios, tú confíes en Dios. Aunque quizás puedan venir circunstancias a tu vida, déjame decirte que Dios está contigo. Déjame decirte que Dios está contigo. De que las promesas de Dios en su palabra, tú tienes que apropiarte de esas promesas y declararlas en este nuevo año 2021 y decir, Señor, en este 2021 yo pongo mi confianza en ti. Yo pongo este año en ti, mi vida es tuya, mi vida te pertenece, Señor. Lo que tú me has prometido para este año, yo sé que tú lo vas a cumplir en tu tiempo, Señor, no en mi tiempo, en el tiempo establecido por ti, Señor amado. Y déjeme decirle, hermano, que lo que Dios promete, al tiempo de Dios, a su tiempo, Dios lo va a cumplir en tu vida. Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir de una manera increíble, pero ahí es donde viene el pero. ¿Estás dispuesto a aguantar el tiempo de Dios para que la palabra se pueda ver cumplida, para que la promesa pueda verse cumplida en tu vida? ¿Estás dispuesto a pasar por el proceso? ¿Estás dispuesto a sacrificar cosas para que Dios pueda bendecir tu vida? Porque podemos ver que Abraham sacrificó su comodidad. Abraham sacrificó su tierra de origen. Abraham sacrificó tiempo porque él salió de su tierra a donde Dios le había prometido, a donde Dios le había dicho que saliera porque le iba a bendecir y lo iba a prosperar. Y podemos ver que nuestra fe es probada. Nuestra fe es probada
Y nosotros tenemos que salir aprobados. Tenemos que salir aprobados, mi querido hermano, mi querida hermana. Tenemos que salir aprobados. Y vemos allí cómo la palabra de Dios y la promesa que Dios le había dicho a Abraham pudo ver esa promesa cumplida en su vida. Abraham pudo tener un hijo llamado Isaac, y a través de Isaac es donde se cumple la promesa de que Dios lo iba a bendecir y lo iba a prosperar, y Abraham iba a ser padre de mucha gente, iba a ser padre de naciones enteras, y la palabra y la promesa se cumplió a través de su hijo y del nacimiento de su hijo Isaac. Aun cuando el panorama se veía adverso, aun cuando el panorama se veía imposible, porque los dos eran de edad mayor, los dos eran ya ancianos, estaban en su vejez, Dios pudo hacer un milagro en la vida de Sara y pudo darles un hijo que era el hijo de la promesa. Amén. Así que, querido hermano, querida hermana, yo te invito a que ahí donde te encuentres, oremos juntos al Señor y pidámosle a Dios que lo que Él nos ha prometido, lo que Él nos ha dicho para este nuevo año, y quizás si en el 2020 Dios te dio una palabra y no se cumplió, cree que quizás en este 2021, en el tiempo de Dios, Dios va a bendecir tu vida y Dios va a dar cumplimiento a esa palabra que Dios te ha prometido. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Padre, muchas gracias porque tú nos has hablado, tú nos has bendecido, Señor, a través de tu palabra. Señor, en este 2021 creemos en ti. Confiamos en ti, Señor, en lo que tú harás en nuestras vidas, Señor. Padre, nosotros ponemos nuestra total confianza en ti, Señor, porque tus promesas, tus palabras son las que se hacen vivas, Señor, en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana, Señor, que nos está viendo a través de esta transmisión, Señor amado. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, bendice a su familia, bendice a cada empresario, Señor, a cada niño, a cada joven, Señor amado. Enviamos una palabra de bendición, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén.